días, amigas y amigos. Qué gusto saludarles. En esta ocasión vamos a continuar revisando temas muy relevantes en este 2024, como lo que está sucediendo, la evolución en el mundo a nivel eléctrico. Esto es muy importante, sobre todo en la operación de centros de datos, que es lo que nos ocupa. La transformación digital en todo el mundo ha hecho que las personas dependan cada día más de los centros de datos para procesar, almacenar y compartir información de forma segura y sin interrupción. Al mismo tiempo, para seguir siendo competitivos, los centros de datos deben incorporar nuevas tecnologías para ser más confiables, eficientes y sustentables. Los avances en los sistemas de alimentación interrumpida, UPS, y las baterías permiten la interacción con la red eléctrica inteligente, la red pública, apoyando así la búsqueda de centros de datos más eficientes y sustentables. Esto trae consigo nuevos retos. Un centro de datos de hoy en día es muy diferente al de hace tan solo 5 años, y todo gracias a los efectos del aumento de la demanda en su capacidad, en evolución y expansión, junto con los impulsores regulatorios diseñados para ofrecer una mayor sustentabilidad y eficiencia. La, la aceleración de la globalización y la presencia de centros de datos clase hiperescala y grandes sitios de colocation, más allá de los centros tradicionales, nos plantean preguntas que todos nos hacemos. ¿Cómo podemos evolucionar con los centros de datos y apoyar su crecimiento? ¿Cómo podemos aliviar sus desafíos e identificar otros nuevos, ahora y en el futuro? Y lo que resulta más importante, ¿cómo podemos hacerlo mejor que antes? Con esto como motor de mejoras, debemos considerar que la pregunta debe de ser si la forma actual en que diseñamos, implementamos y operamos centros de datos puede satisfacer estas necesidades. Alternativamente, necesitamos desafiarnos a nosotros mismos para pensar de una manera transformadora y evolutiva. En esta serie de 2 reportes especiales, exploramos cómo se debe dar un giro al pensamiento tradicional adoptando un enfoque sistémico de los centros de datos para satisfacer las demandas de hoy y del futuro cercano. Aunque un crecimiento tan rápido es una tendencia agradable en tiempos de incertidumbre, los operadores de centros de datos se enfrentan a desafíos continuos. Entre ellos se encuentran la construcción y complejidad del centro de datos, por ejemplo, la adquisición del sitio, diseño y construcción del propio centro de datos, conjuntos de habilidades, tiempo, competitividad, etc. La propia complejidad del diseño del centro de datos, construcción, enfriamiento, energía, eh, tecnologías de la información, sistemas y subsistemas críticos. Por otro lado, también se debe considerar la estrategia energética, más allá de la construcción, en torno a los costos operativos de los centros de datos nuevos y existentes, los objetivos también de resultar una empresa socialmente responsable y las regulaciones que traen aparejadas, la disponibilidad de habilidades especializadas y servicios críticos conjuntos de habilidades, personas, altos estándares de misión crítica en formatos 24/7 365. Mantener el rendimiento del centro de datos de una manera resiliente, más la redundancia, más la responsabilidad social, más la eficiencia, más la seguridad y, sobre todo, adicionar el factor del crecimiento dinámico. Otra consideración es el valor diferenciado de la sustentabilidad, los costos de alcanzar un nivel muy prestigiado en la reputación, en los procesos, procedimientos, rendimiento del centro de datos con relación a su aportación hacia los clientes finales.
Estos desafíos, cambios y demandas están en la mente de la mayoría de los operadores y diseñadores cuando se centran en sus necesidades básicas de centros de datos confiables, eficientes, resilientes y más sustentables, al tiempo que continúan eliminando el riesgo. Para respaldar esto, los proveedores están en una posición privilegiada para ayudar a cumplir con estos requisitos y ser parte de la solución mediante el uso de un enfoque de ingeniería de sistemas. Es por eso que en esta diapositiva analizamos que con los desafíos vienen las oportunidades durante el proceso de adquisición. Veamos en primer lugar cuáles son las condiciones del mercado que afectan a los centros de datos. En primer lugar, la incertidumbre energética, seguido de las cadenas de suministro rotas, sobre todo a raíz de la pandemia. Seguimiento de las crecientes complejidades como algo muy esencial que tenemos que supervisar. Y al final, movernos más allá de los clústeres tradicionales, es decir, de los sitios tradicionales en donde se alojan los centros de datos. ¿Qué oportunidades conlleva todo esto? El data center impulsará las energías renovables, apoyará la estabilidad de la red cuando empecemos a ser parte de la red pública al interactuar con esta red pública, es decir, ofrecer energía que no se esté utilizando en los centros de datos para soportar la carga de la red pública y de esta manera reducir la propia huella de carbón del centro de datos. La segunda parte es oportunidades de generación de ingresos para respaldar el aumento de los costos de energía, seguido de un enfoque de sistemas completos para reducir la complejidad para los propietarios de los centros de datos. Y finalmente, oportunidades de crecimiento en toda la industria y fuera de las principales ubicaciones de los centros de datos en los clústeres tradicionales. ¿A qué nos referimos con ingeniería de sistemas y el enfoque de rendimiento a nivel de sistema que nos permite? Cuando nos referimos a la ingeniería de sistemas, nos referimos a las 3 S de los sistemas, siendo estas ingeniería de sistemas, el enfoque adoptado, sistema de ingeniería, la combinación de los sistemas que se van a diseñar, el sistema propiamente, los subsistemas que componen un sistema de ingeniería. Dado que gran parte de las perspectivas recientes para el sector de los centros de datos se ha centrado en equilibrar el crecimiento de la digitalización con prácticas más sustentables, decir que los últimos 2 años han sido disruptivos sería quedarse corto. Pero no teníamos forma de saber lo que estaba por venir, ni podíamos predecir el impacto de la actual disrupción del panorama geopolítico y que tendría en su contraparte digital un impacto severo. Si a esto le añadimos una grave crisis energética, el sector de los centros de datos se ha enfrentado a ello con éxito en un buen grado. La situación actual pone de relieve la importancia de abordar las cuestiones planteadas en los últimos años, así como de poner de relieve los nuevos desafíos. Dicho esto, no todo es pesimismo. La digitalización en curso, por ejemplo, representa nuevas oportunidades para el sector del procesamiento de datos. Estos son, pues, algunos de los desarrollos, para bien o para mal, que podemos esperar ver en el sector de los centros de datos durante este 2024 y en años subsecuentes. Para poner esto en práctica, un enfoque de ingeniería de sistemas aplica un conjunto de 9 principios al sistema diseñado y a los subsistemas asociados para proporcionar un rendimiento a nivel de sistema. Estos 9 principios son objetivos integrados de las partes interesadas, modelado del ciclo de vida, considerar los niveles de complejidad y cambio, generación de soluciones y conceptos alternativos, requisitos modelados para cada fase de la implementación, verificación y validación del sistema, considerar tanto los problemas como las soluciones, identificación de relaciones entre las partes participantes,
equilibrar todas las piezas para obtener el resultado deseado. El objetivo es que la aplicación de estos principios a una tarea y proyecto complejos permita un resultado más simplificado y eficaz. La ingeniería de sistemas implica algo más que simplemente trabajar con un proveedor que pueda suministrar más de un producto. Una opinión común, según la definición de la NASA, es un enfoque metódico y multidisciplinario para el diseño, la realización, la gestión técnica, las operaciones y el retiro de un sistema. Un sistema de ingeniería es la combinación de elementos que funcionan juntos para producir la capacidad requerida para satisfacer una necesidad. Los elementos incluyen todo el hardware, software, equipo, instalaciones, personal, procesos y procedimientos necesarios para este propósito. Es decir, todo lo que se requiere para reproducir resultados a nivel de sistema. Un sistema es un conjunto de subsistemas que conforman el sistema diseñado, que a su vez debe aplicarse a los 9 principios que detallamos en esta diapositiva. De manera crítica, un enfoque holístico de ingeniería de sistemas agrega valor. Más allá de la capacidad del producto individual, teniendo en cuenta la interconectividad del panorama general y la relación de los componentes del sistema entre sí. En el contexto de la infraestructura eléctrica, se extiende desde la red pública hasta el chip en la fase de diseño, en lugar de tomar una ruta de productos de mezcla y combinación. Cuando nos referimos a la red pública, nos estamos refiriendo en este caso a la red eléctrica. Se debe considerar cómo el diseño afecta a la implementación del sistema, cómo funcionará cuando esté en funcionamiento y cómo planificar la jubilación cuando sea necesaria. Todo ello unido a través del poder del software y la digitalización. La ingeniería de sistemas es una forma lógica de pensar. No solo se trata de conseguir el diseño correcto, sino también de conseguir el diseño adecuado para permitir el cumplimiento de los objetivos y expectativas clave del negocio. Por el contrario, la decisión de no adoptar un enfoque de ingeniería de sistemas plantea desafíos significativos, entre ellos lo siguiente: la necesidad de un proceso de diseño más complejo para coordinar, mezclar y combinar productos, un firmware adicional y personalización del MS y el BMS en cuanto a la automatización, no identificar y abordar todas las fuentes de pérdida de carga, incapacidad para coordinar estrechamente los dispositivos de protección, lo que conduce a un sobredimensionamiento de los componentes. No hay una métrica de calidad definida en los componentes de los diferentes fabricantes, la necesidad de alterar el equipo en sitio, requisitos adicionales de espacio en la planta de infraestructura, incompatibilidad de las propiedades de los componentes, pruebas y comisionamiento adicionales, múltiples contratos de mantenimiento, programas complejos de eliminación al final de la vida útil, end of life. ¿Cuál es el panorama de riesgos en la infraestructura de misión crítica como los centros de datos? Hay varias amenazas o temas recurrentes cuando se trata de fallas en la infraestructura de misión crítica, incluidas las interrupciones influenciadas por el hombre, la resiliencia o redundancia inadecuadas, las dependencias negativas de los componentes y finalmente las incompatibilidades de los propios componentes. El Uptime Institute señala que el 80% de los operadores encuestados en 2023 informaron interrupciones en los últimos 3 años. El 66% de estos fueron insignificantes o mínimos y el 30% se
clasificaron como significativos o graves. Los factores humanos tienden a ocupar un lugar destacado en la causa de tales interrupciones, y el análisis posterior al evento apunta a que la mayoría son evitables, ya sea a través de la práctica o el diseño. Es posible que precisamente el diseño de los centros de datos no incorpore el nivel correcto de resiliencia o redundancia en algunos o parte de los sistemas implementados, ya sea como resultado de la selección de dispositivos de protección y una protección de retroalimentación o del riesgo y peligro de protección contra arco eléctrico. Lo siguiente hay que tenerlo en cuenta y también está relacionado con el diseño, pero específicamente asociado con las interdependencias entre los sistemas que cubren el tren de potencia, el sistema de tecnologías de la información y la carga crítica, el enfriamiento, los controles operativos y la gestión de todo en un conjunto holístico. También hay que tener en cuenta la compatibilidad de los componentes individuales y de los productos. Si bien este impacto generalmente se mitiga a través de la redundancia y las topologías eléctricas diseñadas, ya sean N+1, N2+1 o la organización en niveles del diseño del centro de datos, sigue siendo un factor en las interrupciones. La calidad intrínseca del producto y la comprensión de los posibles mecanismos de falla a nivel de componentes y productos deben formar parte del conjunto de herramientas de los diseñadores e ingenieros de los centros de datos. Trabajar con un proveedor en la etapa inicial del diseño que pueda considerar un dominio eléctrico totalmente conectado y un tren de potencia integrado como parte de un enfoque de sistemas puede sin lugar a dudas mitigar la falla del sistema en su conjunto. ¿Cómo han sido las iniciativas anteriores de control de riesgos de los centros de datos? Aquí mostramos esta curva de la evolución de estas iniciativas. Históricamente, el método de diseño eléctrico de los centros de datos ha sido dictado por la relación entre el consultor y el cliente. Uno de ellos tiene invariablemente los mismos objetivos finales, pero rara vez logran alinear las prioridades durante el proceso de adquisición del predio. El enfoque de combinación y acoplamiento del consultor generalmente está dictado por el conocimiento histórico de los productos y la obligación de utilizar licitaciones genéricas, no específicas de producto. Si bien el enfoque del cliente rara vez gira en torno a cuestiones puramente técnicas, con mayor frecuencia se apoyará en gran medida en las preocupaciones financieras sobre el precio, la garantía y las estrategias de reemplazo. Los equipos de operaciones generalmente están impulsados por problemas de mantenimiento y la necesidad de mejorar las habilidades de los nuevos productos. Estos enfoques tienen poco en cuenta la alta complejidad de la infraestructura del centro de datos y su necesidad de estar finamente ajustada e interconectada para lograr los objetivos de confiabilidad deseados por el cliente. Cuando esto se combina con la necesidad de llevar a cabo programas de construcción cada vez más estrictos, al mismo tiempo que cuidamos los costos que se mantengan dentro del presupuesto, se hace obvio que se necesita un nuevo enfoque. Un elemento central de la disfunción del enfoque de mezcla y combinación de la mayoría de los diseñadores es su incapacidad para ofrecer una selección de componentes estrechamente igualada. La falta de alineación de las propiedades del interruptor crea la necesidad de una brecha de coordinación más amplia entre los componentes aguas arriba, en los circuitos, por ejemplo. Esto tiene un efecto dominó no solo en los interruptores, sino también en los cables, barras colectoras y switches automáticos de transferencia hasta llegar a la red pública. Este tamaño adicional no está en su lugar para acomodar una mayor capacidad, sino que está ahí para superar la incompatibilidad de los componentes de los diferentes fabricantes. Desafíos como estos, que surgen cuando se adopta un enfoque tradicional, tienen un impacto negativo en los costos a lo largo de todo el ciclo de vida del centro de datos, desde la fase de diseño inicial hasta las fases de eliminación y reemplazo al final de la vida útil.
end of life. ¿Qué puede aportar un enfoque sistémico al entorno del centro de datos? Recordemos que el enfoque sistémico para la solución de problemas utiliza una orientación propiamente sistémica para definir problemas y oportunidades y desarrollar soluciones. Si tenemos en cuenta la transformación digital de la que estamos siendo testigos actualmente, el entorno de los centros de datos está en el centro de todo, haciendo que todo suceda. Un centro de datos tiene dos dominios principales, el de datos y el eléctrico, y aunque cada uno cumple funciones diferentes, la forma en que interoperan es clave para la funcionalidad general. Aunque hay puntos en común entre ellos, en el sentido de que ambos son redes, difieren en la forma en que se transmiten, reciben, procesan, conmutan y almacenan datos y energía. El rendimiento se optimiza cuando cada uno de ellos está diseñado para funcionar dentro de un sistema. Si estos dos dominios están conectados de forma inteligente, los eventos de uno pueden desencadenar la acción adecuada en el otro. Junto con la evolución de la inteligencia artificial, los datos conectados y los dominios eléctricos nos hacen avanzar hacia el centro de datos inteligente, autooptimizado y autoconsciente del futuro. Y esto solo se puede lograr cuando se diseña y conecta como un sistema de ingeniería. Para resaltar aún más este punto, si consideramos la infraestructura eléctrica, el centro de datos es el ejemplo perfecto de dónde debe diseñarse como una red y funcionar como un sistema. Un centro de datos no es un conjunto de bloques funcionales, simplemente atornillados entre sí. En cambio, todos los elementos deben diseñarse para funcionar como un sistema de extremo a extremo. Se trata de algo más que de la interoperabilidad y el dimensionamiento, sino de garantizar que los parámetros específicos del sistema de entrada y salida, gestión y funcionamiento se conciban de antemano y se integren. Si bien el riesgo puede reducirse al elemento más pequeño de una red, el rendimiento del sistema se define por la forma en que todos los elementos no solo funcionan individualmente, sino que lo hacen juntos. Es muy cierto que el todo es mayor que la suma de sus partes. La ingeniería de sistemas y la aplicación de sus principios pueden optimizar las redes eléctricas y de datos del centro de datos a través de un sistema totalmente conectado, que pueden contribuir a los objetivos generales del negocio, entre los que se incluyen la capacidad de maximizar la producción con una entrada mínima a través de la información de datos y el diseño inteligente. Apoyo a la hipereficiencia al considerar actividades más amplias en las etapas del diseño originalmente planteado del centro de datos, para permitir una reducción de la complejidad, el tiempo y el costo. Mantener la digitalización en su núcleo para impulsar un tren de potencia eficaz y eficiente. Ofrecer un centro de datos más sustentable y comercialmente exitoso, centrado en el costo total de propiedad. La etapa de diseño de un enfoque sistémico. Al adoptar un enfoque de ingeniería de sistemas para el diseño del sistema eléctrico, muchos de los problemas a los que se enfrenta el diseño de mezcla y combinación pueden abordarse fácil y rápidamente. Este enfoque implica considerar el diseño no solo como varios bloques funcionales, sino como un grupo de componentes inteligentes coordinados entre sí y sintonizados para actuar como parte de un sistema completo. Los diseños a nivel de sistemas se benefician significativamente cuando se originan en un solo fabricante, lo que permite una mejor alineación de las propiedades de los componentes. Los beneficios clave incluyen estudios de diseño en profundidad por parte del fabricante,
Veremos más sobre esto en la segunda parte de este reporte especial. Compatibilidad física entre todos los componentes y marcos de los paneles eléctricos. Compatibilidad modular entre PDU, UPS y transformador. Compatibilidad de capacidad y tamaño. Todos los componentes están diseñados teniendo en cuenta la supervisión y el control centralizados. Coordinación más estrecha entre los componentes de protección, incluyendo una comunicación fluida entre los propios componentes. Estos desafíos, cambios y demandas están en la mente de la mayoría de los operadores y diseñadores cuando se centran en sus necesidades básicas de centros de datos confiables, eficientes, resilientes y más sustentables, al mismo tiempo que continúan eliminando el riesgo. Para respaldar esto, los proveedores están en una posición privilegiada para ayudar a cumplir con estos requisitos y ser parte de la solución mediante el uso de un enfoque de ingeniería de sistemas. Cuando se contrata a un solo fabricante para diseñar un diseño eléctrico, se puede prestar atención especial a aquellas áreas de importancia crítica que comúnmente se pasan por alto. Entre ellas se encuentran el diseño y la protección contra el arco eléctrico, impacto del UPS en un sistema de alimentación, protección de retroalimentación del UPS, tamaño del interruptor o fusible del bypass, detección de corriente de falla tierra en sistemas de tierras, instalación de 3 conductores y parrillas de tierra flotantes como actividades preponderantes. Estimadas amigas y amigos, sin dejarles de agradecer muy cumplidamente sus amables felicitaciones, los esperamos en la segunda parte de este reporte especial en el que exploraremos más a fondo la importancia del diseño y la infraestructura eléctrica a través del tren de potencia, así como un enfoque de sistemas en donde vemos que es algo más allá que la optimización del diseño.